Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma, el libro que está transformando, la saga de libros que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy os voy a hablar de un experimento científico que demostró lo que los grandes maestros espirituales llevan diciendo: podemos cambiar nuestro pasado. Tu pasado no determina tu futuro. Cuando comíais de lo muerto, lo hacíais revivir, decía Jesús. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato repitiendo el patrón. Pero la buena noticia es que sabemos ahora ya científicamente lo que ya sabemos en una ciencia espiritual que tiene más de 10.000 años de los últimos textos antiguos que conservamos, que efectivamente podemos cambiar nuestro pasado y que por tanto nuestro pasado no tiene por qué repercutir en nuestro futuro. Pero antes de hablarte de todo esto, recuerda que tú no estás destinado, estás programado, y que si cambias esa programación puedes cambiar completamente tu destino. No tienes que convencer a la gente de que estos principios son reales, tienes que convencer a tu mente, porque si entra en tu mente, entrará en tu mundo. La ley de la vida es la ley de la creencia, no la ley del deseo. Por eso todo el mundo desea algo y muy pocos lo consiguen, porque no es lo que quieres, es lo que eres. Y lo que eres tiene que ver con el sistema de creencias, con el paradigma que estás manejando. Por eso las 3 P's de un alma imparable son propósito, qué es lo que quieres y el por qué lo quieres; paradigma, creer en eso, construir una identidad que apoye ese anhelo que has elegido con tu alma; y plan, que es planificar en el plano físico las acciones que te llevarán a ellas. Que con un buen paradigma automáticamente se te ocurrirán las ideas, te llegarán las informaciones, los libros, los mentores, las ideas, las personas, lo que sea, para poder alcanzar eso que quieres. Antes de hablarte del por qué podemos efectivamente cambiar el pasado, y es un tema muy interesante, te voy a pedir un favor. Déjame un comentario aquí abajo para ver qué te parece este tema que he escogido hoy. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete, porque voy a seguir hablando de estos temas. Ayúdame también a compartir esto con más personas, porque lo que voy a contaros ahora es muy interesante. Realmente cuando aprendí esto hace mucho tiempo ya me hizo un clic mental. Este tema está más desarrollado sobre todo en el libro de Abriendo Puertas de Bendición, que es el 4º tomo de la saga La Voz de tu Alma. Y también está un poco desarrollado en el libro de Sanación del Alma, que es la base fundamental de todo el proceso de sanación del alma. Ahora, antes de hablar de todo esto, recordad, no estáis destinados, estáis programados, así que vámonos a alguna página de La Voz de tu Alma o de cualquier libro de la saga que estés leyendo. Yo estoy ahora en la página 199. Y vete a una página donde hayan las declaraciones. Y ahora, con la mano en el corazón, quiero que te pongas la mano en el corazón, que es el órgano de atracción, y quiero que repitas las declaraciones. Vamos a declararnos en victoria, porque mucha gente ya te está declarando en derrota. Te están diciendo que no puedes, que no es tu momento, que eres muy mayor o muy joven, o no estás preparado, o que en ese país no se puede, o que... Te están diciendo todo el rato cosas negativas. ¿Sabéis por qué? Porque ellos lo creen de verdad. Por eso Jesús decía: los pobres siempre estarán entre vosotros, pero no les escuchéis. No solamente los pobres económicos, los pobres de espíritu, los pobres en relaciones, los pobres en salud, energía, vitalidad, los pobres en las cosas buenas de la vida. Siempre van a estar entre vosotros y adivinas, te van a llevar a su mundo. Un pobre te va a decir que el mundo es pobre. Un rico te va a decir que el mundo es rico. Una persona sana te va a decir que las personas son sanas. Una persona enferma te va a decir que las personas tienden a enfermar. Una persona que está sola te va a decir que lo normal es estar solo. Una persona con relaciones prometedoras te va a decir que lo normal es tener relaciones extraordinarias a tu lado, relaciones prometedoras. ¿Por qué? Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Y el problema es que estás escuchando a demasiadas personas allá afuera. Tienes que empezar a escuchar la voz de tu alma y aprender los principios que crean finales apoteósicos. Jesús siempre le preguntaba a sus discípulos: ¿cómo vamos a conocer nuestro final? Y Jesús les preguntaba: ¿acaso conocéis el principio para empezar a preguntarme por el final? Conoce los principios y podrás determinar tu final. Porque es principio de causa y efecto. Hay una causa que están creando los efectos en tus vidas. Y estas causas son mentales, son internas, son del mundo metafísico cuántico. Así que ahora, toma tu libro de la saga La Voz de tu Alma, el que sea que estés leyendo en estos momentos. Si todavía no lo tienes, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo ya. Involúcrate en el estudio, no hay nada a cambio de nada, involúcrate, causa y efecto. Y ahora, ponte la mano en el corazón y repite conmigo con alta intensidad emocional: yo soy líder, no seguidor. Escucho la voz de mi alma. Por muchos no de mi pasado. Hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota, de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza.
No importa de dónde vengo, importa dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición porque yo soy un alma imparable. Y todo esto sucede porque yo soy un alma imparable. Si no, no sucede. Así que tengo que convertirte en un alma imparable. Tienes que volverte un estudiante de la saga. Y ahora voy a ayudarte a entender mejor todos estos principios. Ya desde el primer tomo de la saga La voz de tu alma te hablo de lo que en física cuántica se llama el efecto observador, o lo que Jesús llamaba, sois dioses pero lo habéis olvidado. Un dios es creador. El efecto observador nos dice que nosotros, mediante la observación de la realidad o mediante la intención de esa observación de la realidad, estamos creando todo nuestro universo. Se nos habla que vivimos en un universo holográfico y que está proyectando fuera lo que tenemos dentro. Nuestra expectativa, o como decía Jesús, según la fe, según tu fe te es dado. La expectativa es la que crea. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que estás esperando algo y estás convencido de que va a pasar. Esto es lo que define la física cuántica con el efecto observador. Y el efecto observador, lo que descubrieron, y ojo, porque este experimento está hecho desde el año 1801, hace más de 200 años que la ciencia sabe que nosotros estamos creando la realidad. Y se descubrió mediante un experimento en el cual se pretendía medir unos parámetros con partículas de luz, y sabemos científicamente que toda la creación está hecha de partículas de luz y que está hecha de energía de conciencia que está generando una vibración, y que cada una de esas vibraciones que emite una frecuencia está atrayendo lo similar o alejando lo que no se parece. ¿Esto suena de algo? Es la ley de atracción, pero es el principio del ritmo de la saga de La voz de tu alma. El principio del ritmo y el principio de vibración. En realidad es el principio del mentalismo que engloba los 7 principios. Ahora, lo que nos dice el efecto observador es que hubieron unos científicos que hicieron el experimento que le llaman la doble rendija. Y entonces habían como 2 líneas así puestas. Ahora os lo enseño, ¿eh? No os preocupéis si no lo estáis viendo, que ahora os lo enseño. Entonces aquí había una máquina que lo que hacía era lanzaba unos fotones a nivel cuántico. Y lo que ocurría es que cuando la máquina no la estaba observando nadie, a nivel cuántico aparecía aquí en la pizarra de atrás un patrón de interferencias. No aparecía 2 patrones como había aquí, sino que había un patrón infinito de interferencias. Y lo que se dieron cuenta es que cuando aquí pusieron a un científico a observar, automáticamente ya no había un patrón de interferencias, sino que había un patrón de 2 líneas, porque era lo que el científico veía, que estaban pasando esos fotones. Estaban pasando por 2 líneas, por lo tanto, desde la racionalidad del científico decía, aquí se tienen que proyectar 2 líneas, no un patrón de interferencias. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando nadie lo estaba observando, estaba el universo de infinitas posibilidades. Dicho de otra manera, chicos, esto lo vais a entender muy fácilmente. Sabéis que en la saga La voz de tu alma os hablo de las dimensiones, ¿verdad? Mente subconsciente, donde están las creencias; mente supraconsciente, donde están todas las posibilidades; mente consciente, donde tenemos materializaciones de lo que tenemos aquí en las creencias. Ahora, cuando el científico no estaba mirando, no había ninguna mente subjetiva esperando que algo sucediera, y por lo tanto estábamos en el terreno de la objetividad, de la mente supraconsciente, donde había un patrón de posibilidades infinitas. Pero desde el momento en que hay un creador, hay un Dios creador, como decía Jesús, sois dioses pero lo habéis olvidado, observando esa realidad se comporta tal cual tiene el paradigma de esa persona, la creencia, es decir, la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, un patrón de 2, porque racionalmente, según lo que sabe el científico, tiene que salir así, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que va a haber un patrón de 2. Y entonces el científico lo mide y sale un patrón de 2. Aquí voy a lanzar una pregunta al aire. Si la expectativa de los científicos determina el resultado del experimento, ¿no creéis que la ciencia está en un círculo vicioso y que siempre están experimentando lo mismo porque todos tienen la misma fe? Hasta que un grupo suficientemente grande de científicos empiece a cuestionarse el status quo, nunca van a descubrir científicamente los patrones espirituales que llevamos más de 10.000 años conociendo. El que tenga oídos, que oiga. Y a los científicos que estén investigando esto, por favor, quien tenga oídos, que oiga. Porque es fundamental que descubráis, desde la ciencia, los patrones que sabemos espiritualmente que funcionan. ¿Por qué? Porque cuando los dos se unan, moveremos montañas. Tendremos capacidades mucho más grandes, como seres humanos, si la ciencia y la espiritualidad se unen y
científicamente podemos demostrar todas las enseñanzas de los grandes maestros espirituales del pasado. Jesús de Nazaret, Buda, Confucio, Mahoma, todos. Todos decían lo mismo, porque la verdad nos hace libres. Ahora, ¿por qué podemos cambiar el pasado? Pues porque de este experimento, un científico que se llama John Wheeler hizo otro experimento. Os he hablado mucho de John Wheeler en mis libros. Y lo que hizo es, descubrió lo que se conoce en ciencia el borrador cuántico. Y es que ellos dijeron, oye, pero esto que está pasando aquí es irrefutable, o sea, una vez ya hay una cosa hecha, ¿se puede cambiar o no? Y entonces ellos lo que hicieron es, lanzaron el experimento sin que hubiera nadie, el experimento produjo un resultado, y cuando ya estaba produciendo el resultado, entonces pusieron un observador con el resultado ya creado, que tenía una expectativa diferente. Y con el resultado ese ya creado, cambiaron el observador y cambió también el resultado. Y por eso le llamaban borrador cuántico, porque la ciencia, a través de John Wheeler, postuló que ninguna cosa creada es permanente a menos que sigamos creyendo en ella. Porque sabemos científicamente, a través del experimento de la doble rendija y de la variación del borrador cuántico, tal cual le llama la ciencia, la física cuántica, que podemos cambiar la realidad. Entonces, chicos, muchos de vosotros, si estáis estudiando el 5º tomo de la saga La voz de tu alma, Sanación del alma, aquí os lo explico mejor todo esto, pero vais a entender mejor el proceso de sanación del alma y el porqué, la importancia de todo esto. Sobre todo, es un proceso de trabajar el perdón y la gratitud. Yo os doy una serie de ejercicios, pero también os doy una serie de historias para poder influir en vuestro subconsciente. Y tenéis que entender por qué esto funciona. Pues debido al experimento de John Wheeler, al borrador cuántico. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret decía, nunca oréis sin haber perdonado a vuestros hermanos y nunca vayáis a dormir sin haber perdonado, porque la oración y los momentos antes de ir a dormir, por eso Aristóteles decía, controlad vuestro adormecimiento, porque ahí es donde vas tú a ir bajando las frecuencias y sabemos científicamente que en los estados de oración que llamaba San Pablo, ¿no? Todo lo que pidáis en estados de oración, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis, o lo que llamo en la saga La voz de tu alma, los estados receptivos del alma. En esos estados receptivos del alma, en esos estados de oración, es cuando estás bajando la frecuencia de vibraciones de tu cerebro y estás entrando en ondas alfa, en ondas teta, en ondas... ¿Entendéis? Ahí es cuando tu mente subconsciente es más sugestionable. ¿Por qué Jesús decía, cuando bajes a esas vibraciones en la oración, en estados receptivos del alma, o justo antes de dormir que estás bajando, o sea, cuando tu mente es más sugestionable, cuando tú puedes cambiar tu realidad, nunca lo hagas sin haber perdonado a tus hermanos. ¿Qué significa perdonar a tus hermanos? Significa liberarte del pasado. Si tú te vas a dormir con rencores, con ira, repitiendo el mismo patrón de este me ha hecho daño, mis problemas, tus problemas de relaciones, tus problemas económicos, tus problemas de salud, eso es lo que vas a manifestar una y otra vez porque te estás sugestionando. Por eso decía Jesús, cuando comíais de lo muerto lo hacíais revivir. ¿Por qué nombraba Jesús el pasado de lo muerto? Porque ya había pasado, estaba muerto. Y sin embargo lo hacía revivir pensando una y otra vez acerca de ello. Ahora, pensad en esto. Jesús decía siempre, en la Biblia se dice, perdona a tus enemigos y esquivarás sus flechas. ¿Por qué? Porque cuando perdonas, liberas el pasado, ya no vibras como eso. Y como vibraciones similares vibran juntas, si la flecha que simboliza lo negativo en tu vida y tú ya no vibráis en lo mismo, esa flecha ya no te puede tocar porque ya no la traes. Por eso, perdona a tus enemigos y esquivarás sus flechas. Ahora, muy importante que entendáis que científicamente ya sabemos que esto es así. Se llama el borrador cuántico. Y está sustentado en el experimento de la doble rendija que os recuerdo que está hecho desde el año 1801. Así que sin más, espero haberte ayudado. Sabéis que estoy en la misión de crear un mundo de almas imparables. Sabéis que escribí la saga La voz de tu alma para ayudaros a entender estos principios y que tengáis esa guía de por vida en vuestras casas. Mi misión es que todo el mundo tenga una saga de La voz de tu alma completa en su casa y que la estudien, que la comenten en familia y también en grupos de almas imparables. Porque chicos, si dominamos estos principios, os aseguro que vuestra vida va a cambiar. Y como todos somos uno, y también lo sabemos científicamente, ya grabaré un vídeo hablando de esto,
Entonces tengo mucho interés en que individualmente cada una de las almas imparables que estáis viendo este vídeo cambiéis y os transforméis. Primero porque vais a cambiar la vibración de toda vuestra familia. Vibraciones superiores dominan a las inferiores. Así que cuando vosotros cambiéis y os elevéis, cambiaréis la vibración y vais a cambiar el destino de todas vuestras familias. Pero como tú y yo estamos conectados con todos los seres humanos del mundo, si tú cambias, todo cambia. Así que no solamente vas a hacer que yo sea mejor todavía, porque si tú estás cambiando como tú y yo formamos parte del mismo holograma, entonces yo también mejoraré contigo y tú también vas a mejorar a las personas que tienes al lado. Por eso tengo tanto interés en que las personas os comprometáis y estudiéis realmente de una manera seria, organizada y ordenada y constante todos los principios de toda la saga de la voz de tu alma. Así que espero que te haya ayudado este vídeo. Si te ha ayudado, por favor, compártelo, piensa en alguien que le pueda ayudar esto, me ayudas a compartirlo, ayúdame a crear un mundo de almas imparables. Si todavía no tienes alguno de los libros de la saga de la voz de tu alma, aquí abajo te dejo el enlace para que puedas conseguirlo. Y si quieres entrenarte conmigo en estos principios en directo y conmigo presente, tenemos el intensivo Vuélvete Imparable y ya estamos vendiendo las últimas entradas. Te voy a dejar aquí abajo el enlace también, porque las VIPs ya no quedan y generales quedan poquísimas también. Así que nos vemos el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Barcelona, con más de 40 países representados, con todas las almas imparables del mundo y más de 1400 almas imparables venidas de todo el planeta. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Espero haberte ayudado, espero haberte servido con este vídeo, que te haya ayudado a tener más claridad. Y sin más, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Chao.